parece, y valorando la intensidad y la calidad de todos los ponentes, al haber habido pues, dos partes, dos lugares donde se estaban dando las ponencias, lo que sí nos planteamos es un poco poner en limpio, poner en común, pues mínimamente las aportaciones que ha habido en cada una de las actividades. Entonces, lo que sí nos hemos planteado es partir de la súper interesante explicación, Juanma, que realmente que nos has hecho a todos. Y entonces ahí lo que sí nos planteábamos es todas las aportaciones que han habido de temas más puntuales, más científicos, pues realmente dar un poco ese punto de referencia. Con lo cual, yo casi pediría un poco, Arnau, tú has estado planteando la situación de la incidencia del equipo técnico, del preparador físico, pero no estrictamente de su capacitación como preparador físico, sino dentro de la dinámica de lo que representa el conseguir luego los éxitos colectivos que nos ha planteado Juan. Sí, muy buenas. Bueno, ahí han salido los conceptos, ¿vale? Desde la visión del preparador físico, que es un poco, lo he citado como posición de privilegio, ¿vale? En cuanto a ese espacio que ocupamos en un ecosistema, ¿vale? Que está por construir, ¿vale? Que todos sabemos que al final es a donde tenemos que ir cuando hay problemas, ¿no? Entonces, pues no voy a dar una respuesta, sino que voy a formular una pregunta, y es desde la posición de director deportivo y a lo mejor la del psicólogo y de la visión del entrenador, ¿qué valor le dais a esa posición que pueda tener un preparador físico dentro de ese ecosistema? No sé quién. Bueno, ¿funciona esto? ¿Sí? Vale. Bueno, yo le doy mucha importancia. En el caso de Arnau, trabajó conmigo y claro, hay muchos clubes con diferentes presupuestos, diferentes estructuras. Está aquí también Germán, los dos han trabajado en el mismo club donde yo trabajé. Los medios que tiene el preparador físico de Unicaja no son los medios que tiene el preparador físico del Betis, ni por asomo. Entonces yo pongo mucho en valor el trabajo que han hecho ellos con muy pocos medios, porque para el Betis conseguir una permanencia es como prácticamente un título en el Unicaja. En el caso de Arnau y de Germán, bueno, yo lo he comentado con ellos un montón de veces, los medios que teníamos allí eran, y ellos han conseguido con su profesionalidad, con su implicación, con su compromiso, hacer un trabajo con los jugadores tan bueno como si tuvieran los mejores medios. Yo le doy mucho valor a eso. Yo siempre comentaba con miembros del cuerpo técnico, otros no, concepto antiguo, donde no había tantos medios. Yo he tenido un fisio tuve un fisio en Mayoral Maristas que no tenía 3 cosas. Ahora tenía, como decimos en Andalucía, un pico espectacular. Y el tío, hablando, convencía al jugador y lo recuperaba. Bueno, y tú veías a un jugador, yo recuerdo a Mike Smith con un tobillo así un jueves, jugábamos un sábado a las 6. Y te decía, déjamelo a mí. Y jugaba y metía 30 puntos. Y después el jugador no tenía ninguna secuela. Entonces, yo doy mucha importancia a todo el cuerpo técnico y sobre todo a esa gente que trabaja muchas veces en unas condiciones de poco nivel, pero que a su vez consiguen un rendimiento del equipo impresionante. Eso es porque son buenos profesionales, porque se ha generado muy buen ambiente y para mí cualquier miembro del cuerpo técnico, yo vengo de ahí, yo fui también entrenador ayudante, fui delegado, ¿entiendes? Yo hice antes y para mí tiene mucho mérito y respeto mucho todo el trabajo que hacen. Nacho, tú antes has comentado un poco el concepto de suerte y como ahora tu hermano ha pisado
había la serie de discrepancias. Pero claro, suerte es lo que realmente has podido plantear, Juanma, de la evolución de multitud de jugadores, de Brizuela, o sea, de multitud de jugadores que empezaron de una forma. El último que has dicho empezó y no rendía en una posición y el equipo ha tenido la suerte, de alguna forma, de... Pero claro, entonces ahí me voy a que Nacho ha hecho el planteamiento de suerte en el trabajo. Sí, hola a todos. A ver, yo he hecho la reflexión, mi hermano me ha replicado, yo del enfoque de mi experiencia personal, tanto como jugador como después en el Barcelona, que he estado 4 años, y mi concepto de cómo, por ejemplo, tiene que ser el entrenador o cómo se tiene que trabajar, ¿no? La idea que tengo. Es verdad que he terminado diciendo que, bueno, pues que para mí no existe la suerte, hay trabajo, mucho trabajo y más trabajo, ¿no? Es verdad, mi hermano, lo que ha comentado tiene parte de razón. A lo mejor lo de la provítola, pues a lo mejor no estaría él aquí, ¿no? Con esa canasta de la provítola, pero el resto de cuestiones de, bueno, de que no haya habido lesiones, pues yo creo que hay un trabajo de preparación física muy clara, ¿no? O las otras cuestiones, ¿no? El enfoque, pues, contestando un poquito también a Arnau, ¿no? La importancia de la preparación física. Lo ha comentado mi hermano, pero yo vuelvo a lo mismo, que además le he dado mucha importancia en la ponencia cuando yo he hablado un poquito yo he sido director, bueno, yo en el Barcelona era director deportivo, pero bueno, era también director general porque llevaba presupuesto, llevaba temas de patrocinio, llevaba un poquito todo y evidentemente también hacías el equipo. Pero yo le he dado mucha importancia y para mí es básico, tanto como jugador como ahora, a la figura del entrenador, que mi hermano también lo ha dicho, ¿no? Hablando de la preparación física, es evidente que cada día la preparación física tiene más importancia, sobre todo a nivel profesional, pero también a nivel de deporte de base. Pero el trabajo que hacen ellos, por ejemplo, mi hermano lo tiene muy claro, los entrenadores que ha tenido lo tienen muy claro. Pero fijaros, yo en mi época con el Barça, yo tuve 3 entrenadores. Yo fiché a 3 entrenadores. Sito Alonso, que no fue bien. Fichamos a Pesic y después a Saras. En el Barça, decía mi hermano que dependiendo del Betis tiene un nivel de preparación física, Unicaja tiene otro nivel y el Barcelona tiene este nivel de preparación física. El Barcelona tiene hasta 3 personas de preparador físico en un entrenamiento de básquet, imaginaros el fútbol, ¿vale? Tiene uno que es el que lleva, bueno, Saras se trajo a un lituano, que es su persona de confianza, que se trajo, Mindas, y tiene a un chico, que era el preparador físico del año anterior, que se limita a poner las cintas estas para ver un poco el rendimiento del jugador y después pues hace un estudio de cada entrenamiento, pasa informes mensuales. Bueno, podéis entender a Svetislav Pesic, 60 y tantos años, cuando intentaba el preparador físico llegarle y de darle un informe, vamos, ni lo entendía ni quería entenderlo. Evidentemente, otra escuela, otra filosofía. Sara, ¿dónde lo veis? Así tal. Bueno, tampoco creía mucho, ¿no? Por lo tanto, a tu pregunta, pues depende y volvemos a lo que yo he dicho en la ponencia, la importancia que para mí tiene el entrenador. Mi hermano lo ha dicho y para mí ahora mismo, pero no en el Barcelona, en el Unicaja, en el Betis, pero en un club de base, el entrenador marca todo, marca cómo juega el equipo, la identidad, la relación con los jugadores, cómo se comportan fuera, porque están todo el día con el entrenador. Por lo tanto, para mí, que me he basado un poco en la ponencia, la figura del entrenador, además de lo relacionado con la importancia que tiene la comunicación, y ahí volvemos a lo mismo, mi hermano lo ha explicado muy bien, ¿no? Esa relación que tiene con el entrenador, esas discusiones, entre comillas, sobre si ficha un jugador o no jugador, o en otros clubes a lo mejor es que no hay debate. No sé si a favor más del entrenador, en la mayoría de los casos, o en muchos clubes, en 2 o 3 clubes, que decide el director deportivo a quién se ficha. Para mí creo que es un error, y si no hay esa comunicación, que también he hablado mucho de la comunicación muy fluida, muy clara, muy concisa, muy, bueno, como ha tenido mi hermano con Ivonne en el día a día, de discutir si acaso, o tú piensas esto o lo otro, porque al final la confianza es fundamental, ¿no? Yo quería decir que para eso, yo estoy en todos los entrenamientos. Yo voy a
Que yo estoy en todos los entrenamientos y viajo con el equipo todos los partidos. Yo si quiero hablar con el entrenador y tal, yo también tengo que estar viendo todos los entrenamientos y yo no me meto, jamás me he metido en si vamos a hacer caja y 1, si vamos a hacer 3-2 o si vamos a defender individual. Nunca. Yo me meto más en conceptos generales. Cómo veo al equipo en líneas generales o cómo veo a determinados jugadores y qué ayuda precisa de mí para que su trabajo sea mejor. Eso es lo que creo que hay que hacer y esa conexión tiene que ser diaria. Arnau sabe cómo estaba yo todos los días sentado allí viendo todos los entrenamientos, ¿no? Y creo que eso es básico. Si tú quieres ayudar al entrenador y también, porque muchas veces yo creo que es muy, muy, muy importante eso. Es muy importante, ¿no? Y construir una relación de confianza, que en muchos sitios no se tiene y después pasan las cosas que pasan. Relacionamos ya con la posesión. En el caso de Alex, que nos habló de la gestión del estrés, hubo un aspecto que me resultó muy interesante, que decías que hay que establecer bien los objetivos. Quizá en el caso del Unicaja, no sé si es así, a lo mejor había unos objetivos iniciales y esos objetivos después cambiaron a unos objetivos más ambiciosos. Y yo quería, Alex, que nos hablases de cómo hacer ese cambio de objetivos y no tanto, que quizá, no sé si es más fácil cuando ese cambio es a objetivos más ambiciosos, sino al revés, cuando partes con unas expectativas, las cosas empiezan a salir mal, hay que cambiar a unos objetivos diferentes y cómo gestiona también el jugador o el cuerpo técnico ese estrés de no haber cumplido esos objetivos iniciales. Gran pregunta, gran pregunta. Volvemos para mí, una idea que ha salido cuando comentábamos, la idea de proceso. O sea, ¿cuándo establecemos los objetivos? Cuando planificamos, en unas condiciones muy concretas, inicio de temporada, valoramos, pero luego el proceso nos marca, nos dice si en algún caso esos objetivos los podemos aumentar, realmente el equipo entra bien y puede crecer, con lo que ¿qué haríamos? Adaptar los objetivos. Y el otro tema es a cómo reajustamos objetivos que nos hemos planteado y hemos entrado en condiciones que no estamos a la altura porque hemos tenido lesiones, porque fichajes no han funcionado. O sea, hay gente que considera que ajustar objetivos es un fracaso. Tampoco se puede entrar en la dinámica, ganamos 2 partidos, cambiamos objetivos, ¿no? O un poco lo que hace a veces la prensa que encadena estrés. No, o sea, hay una filosofía, una forma de trabajo, pero los objetivos forman parte de este proceso. Hemos de saber crecer con ellos y hemos de saber en algún momento reajustarlos. Y no es un fracaso reajustar. Reajustar significa que en un momento concreto, pues, en este caso, pues, yo qué sé, en la Liga CB, pues en el primer periodo están clasificarse para la Copa. Ahí es un periodo realmente importante. Fijaros que un poco los equipos un poco inferiores, la estrategia que tienen en las categorías es empezar fuertes. Vamos a empezar fuertes. Porque vamos a sacar puntos que luego los equipos que se pongan en forma ya no los vamos a tener. Entonces, hacen pretemporadas muy intensas. O sea, hay que saber un poco en qué condiciones y qué objetivos, pero el objetivo no hemos de ser esclavos de ellos. Ahora, tampoco los podemos cambiar cada día en función del resultado, ¿no? Esa capacidad de saber cuándo ajustamos los objetivos, y a veces hay que soñar, porque dicen, no, es que soñar es una ilusión. No, bueno, hay que soñar, luego hay que pensar, y para conseguir este sueño, ¿qué hemos de hacer? ¿No? Entonces, ahí viene toda la parte. Pero saber adaptar objetivos en una dirección, en crecer, o también a veces en reajustarlos a la baja, yo pienso que es una conducta inteligente. Hay que saber cuándo, y no hay que caer en función del resultado voy cambiando según sopla el viento. No, hay que ser un poco constante, ¿no? Entonces, el objetivo puede ser algo motivante si está bien planteado, me hace crecer, y el objetivo puede ser limitante si es inadecuado y nos hemos planteado los objetivos, si me permitís la broma, ¿no? Nos tomamos las uvas y nos deseamos feliz año, ¿no? ¿Y para este año qué? Este año pues voy a hacer inglés, voy a perder peso, o sea, nos proponemos la gran pregunta es, fantástico, no pasa nada, nos tomamos un poquito de champán y disfrutamos, pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de ese objetivo? O sea, ¿realmente hay una estrategia, hay algo? Ahí es donde realmente hemos de hacer el enfoque, ¿no? Entonces, los objetivos nos guían, es una brújula, pero a veces también hay que saberlo reorientar. Y ahí viene la parte inteligente. No cada momento, pero hay que saber reajustar. Y no es un fracaso reajustar un objetivo, desde mi punto de vista. Y en el caso de tu charla, Gustavo, más centrada en las defensas mixtas, hablaba ahora
Juanma, a raíz de una pregunta de Antonio, de los tipos de configuraciones de plantilla, digamos, plantillas con puestos más definidos, o a la tendencia del baloncesto actual, ¿no?, donde no hay posiciones, donde todo es más intercambiable. ¿Cómo condiciona eso a este tipo de juego defensivo estas nuevas plantillas? Bueno, evidentemente, la configuración de la plantilla de Unicaja está muy bien hecha. De ahí viene lo que ha logrado. Creo que todos, la evolución es buscar polivalencias en los jugadores, que puedan jugar en distintos puestos para, lógicamente, castigar siempre al rival, etcétera, etcétera. Yo cuando hablo de este tipo de la construcción, de cómo construimos tanto la defensa como el ataque, el entrenador, desde el punto de vista del entrenador, siempre partimos de... Yo hablar de filosofía, yo creo que la filosofía va más encaminada al club, por la historia, qué filosofía tenemos. Yo cuando hablo de entrenadores hablo de ideas del entrenador. Lo ha dicho Juanma, decía la idea de Ivón, cómo quiere jugar este entrenador o cómo quiere jugar el entrenador. Entonces, a partir de ahí creo que hay un proceso que debe de... ¿Qué jugadores tienes? Cuantas más herramientas tengan los jugadores y más herramientas propongas tú como entrenador a los jugadores, vas a tener muchas más, dentro del proceso, más fórmulas para ganar, ¿no? Pero depende mucho de la capacidad y de las características de tus jugadores en relación también luego, cuando llegue el partido, en lo que va a afrontar el equipo contrario. El equipo contrario va a afrontar y tú tienes que tener esa toma de decisiones, esas herramientas preparadas, ¿no? Luego un poco también lo que buscamos los entrenadores. Hablábamos de Nacho, decía que él ha tenido 3 entrenadores. Yo he estado creo que bastantes años en la ACB, creo que 18, he estado en 5 o 6 equipos. Hablaba de Pesic, que por cierto yo soy mayor que Pesic, cuidado. Pero hay una palabra para mí importantísima que es la adaptación. La adaptación. El entrenador debe de adaptarse a los nuevos cambios, a entrenar en el extranjero, a entrenar en España, a entrenar en Italia, a entrenar en Polonia, a entrenar en Marruecos y sobre todo adaptarte al cuadro técnico, adaptarte a lo que te propone el preparador físico. Porque lo hablaba antes con Alex, hay veces que el entrenador es tan absorbente y exigente que se cree que puede controlar todo. Ahora mismo en el baloncesto actual el entrenador no puede controlar todo. Es imposible. Y es un error, porque dicen, no, yo puedo con todo. A veces no. No puedes con todo porque al final no puedes con nada. Diversificas todas las funciones y eres más fuerte. Porque igual que buscamos hacer una plantilla con jugadores que tengan compromiso, que entre todos seamos más fuertes, el cuadro técnico, cuantos más seamos, más fuertes vamos a ser. Y había una palabra para mí que es clave en los equipos: identidad. Identidad. Tener una identidad de equipo, una identidad de juego y ser reconocibles. Y los equipos que triunfan somos o intentamos hacer equipos que se nos reconozca cómo jugamos. Y creo que es el éxito de los grandes equipos que luego pues llegan a ganar un título, o como he dicho yo no he ganado nunca la ACB ni he estado en Copas del Rey y tal, pero donde he estado, pues a veces mantenernos era un éxito. Y bueno, creo que eso es tener identidad de equipo y ser fieles a una misma idea. Luego con filosofías que las ponga la directiva, que las ponga el equipo, que las ponga otras cosas. Y luego es igual que las defensas, lo que he dicho antes, ¿no? ¿Qué características tengo? ¿Qué me voy a afrontar? ¿Qué me voy a encontrar? Planificar, ejecutar, y luego las variables. Dentro del partido hay 1000 variables que tú tienes que tener controladas, por eso cambios de jugadores, tener polivalencia, etcétera, etcétera, y saber a qué jugamos, ser reconocibles. Y una pregunta para Juanma o para Nacho también. Cuando habláis de la configuración de la plantilla, pues lógicamente valoráis técnicamente si este jugador tira bien, si tira bien de 3, si tira bien en estas posiciones, si juega bien el pick and roll, el aspecto físico, el preparador físico habla con sus colegas, el entorno, pero el aspecto mental y de manejo del estrés, que parece que hoy por hoy, bueno, pues a nivel de la sociedad es algo que cada vez le damos más valor. ¿Eso es algo que ya estáis introduciendo también en la selección? Sí, bueno, lógicamente, mi hermano también lo ha dicho, ¿no? Yo creo que ahora todos los directores deportivos,
preguntan a todo el mundo, ¿no? Evidentemente está el tema personal. El tema personal también se sabe mucho de esa persona, no solo si está casado, sino, bueno, preguntas a entrenadores, pues, cómo se ha comportado en determinadas situaciones, entrenadores que haya tenido, cómo se ha comportado en determinadas situaciones, cuándo se ha perdido, cómo lo ha afrontado, ha tenido algún problema. Evidentemente todo lo metes todo en un saco, ¿no? Y son aspectos que también tienes que tener en cuenta y cada día más, ¿no? O sea, el ejemplo de este simposio de baloncesto, que está muy bien organizado, y es que hablar un poquito de todo, porque es verdad que cada día, a pesar de entrenadores como Pesis que no valoran pues el rendimiento físico de un jugador en un entrenamiento, pero que cada día la 90 y tantos % de los entrenadores valoran todo este tipo de situaciones, y claro que a la hora de fichar pues intenta tener toda la información posible y en situaciones así de estrés o de presión, cómo reacciona el jugador, ¿no? Sí, eso también. Y creo que además hay que intentar ayudar. O sea, como en lo que yo he hablado del scouting, el scouting humano y personal, pues intentas conocer todo lo máximo posible. Nosotros hemos tenido este año un jugador que ha pasado por un momento personal muy, muy importante. Y muchos de sus compañeros le han ayudado. El club le ha ayudado, el staff le ha ayudado, pero también muchos de sus compañeros le han ayudado. Yo creo que eso es muy importante. Y él eso lo ha valorado totalmente. Era un problema muy, muy, muy serio. Bueno, creo que ahí está también un poco el éxito, ¿no? En esa solidaridad, esa generosidad y bueno, lo que decía mi hermano. Este año nosotros, de esa plantilla que yo he hablado, había de todo. Había un divorciado, uno que tenía 3 y acaba de tener 4 niños pequeños. Otro casado sin niños. Otro casado con un niño. Otro soltero. Había personalidades completamente distintas. Pero han encajado impresionantemente. Se ha hecho también un trabajo no solo del staff, un trabajo de conocerse entre ellos fuera de un montón de actividades, de sesiones de coaching con ellos, que ha propuesto el entrenador y que el club ha aceptado, que han sido claves, han sido muy importantes para construir esa química que todo el mundo decía que había. Tenemos un psicólogo, pero hemos hecho más sesiones de coaching que han sido para mí más importantes que el tema del psicólogo. Psicólogo tenemos uno en el club, pero han trabajado más este tema de, por ejemplo, en el caso nuestro, yo sé que hay otros muchos equipos que sí tienen psicólogo, y también te voy a decir una cosa, nosotros tenemos muchos jugadores extranjeros, que ese tema del psicólogo, ahora, si lo planteas de otra manera, como lo hemos planteado nosotros, creo que ha funcionado bastante mejor. Juanma, una de las cuestiones que has comentado es la evolución de los abonados y Sí. de haber recuperado la ilusión. ¿Eso es simplemente por haber ganado la Copa o por realmente cómo ha competido el equipo, que es un poco la misma imagen que hemos tenido con la Peña? O sea, es decir, que Sí. son dos proyectos que los hemos disfrutado desde fuera en esa situación. Pues mira, todo empezó en pretemporada, porque empezamos a anunciar fichajes de jugadores. Yo soy de Málaga y conozco mucha gente y voy por la calle, me conocen y tal. Y yo ya percibía, la gente me decía, joder, qué bien este tío. Alguno te lo decía por quedar bien, ¿no? Pero en líneas generales, ¿no? Porque no lo conocían, ¿no? Joder, me ha encantado este fichaje, este jugador. O sea, había ya una transmisión de energía positiva que se iba palpando. Me acuerdo además cuando fichamos a Carter. Carter había venido el año anterior, que habíamos pasado muy mal, y nos había metido en el Carpena 28. Hizo un partidazo. Claro, la gente ya cuando fichamos a Carter fue como una explosión de decir, oh, fichado a Carter, pedazo de jugador, la bomba, no sé qué, lo que faltaba. O sea, que la gente fue teniendo una ilusión, que esa fue una transmisión de energía positiva brutal desde el comienzo. Y eso los jugadores lo han notado. Y los jugadores, como yo he dicho después, que hemos construido esa identidad, y el éxito ha sido, nosotros llegamos, no sé si fue en Ené, después antes de la Copa, que ya había 8.000 personas en el pabellón. La gente iba a ver al equipo porque le gustaba cómo jugaba el equipo. Es que nos pasaba a los que veíamos por la
la tele. Claro, iba cómo le gustaba, cómo jugaba el equipo, la gente, cómo competía, cómo se tiraba por un balón. Tenéis que tener en cuenta, y vosotros lo conocéis bien, que Alberto Díaz ha sido el Cid campeador del Unicaja los últimos 5 años. Este es el que se ponía allí, sacaba los partidos defendiendo, jugando con huesos rotos. Claro, este año Alberto Díaz no ha sido tan importante y ha sido por primera vez en los últimos 6, 7, 8 años que ha tenido un base que ha estado claramente por encima de él. Antes Unicaja ha fichado un montón de bases y Alberto Díaz terminaba jugando y siendo el hombre clave, el importante. Este año no. O Darío Brizuela, desde los 30 puntos cuando no sé qué, no sé cuánto. Yo le dije cuando nos fuimos el verano pasado, Darío, te lo voy a poner muy difícil. El año que viene necesitamos al mejor Darío. Vas a tener difícil jugar, no como todos estos años que tú tenías que jugar 28 para que el Unicaja ganara y meter 30. Eso se ha terminado. Yo creo que hemos visto a un Darío impresionante, jugando poquísimo, produciendo y defendiendo como un perro. Bueno, un salto que ha dado Darío, por eso decía lo de la madurez. Pero terminando con lo que decía Ángel, creo que la conexión que ha habido entre el equipo, esa identidad en la grada, para mí ha sido fundamental, ha sido clave y de hecho, pues la gente, el último partido de Liga, nos gana el Barça de 20 y hizo salir 3 veces a los jugadores. Bueno, nos quedan algo menos de 10 minutos. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Veo que por allí. Para Gustavo, tú que tuviste la posibilidad por tu carrera de irte fuera y la valentía para decir que sí, porque fuiste nada más y nada menos que a Venezuela y varias temporadas, si pudieras compartir las 3 cosas que, 3 o 2 o una, la que quieras, que más te llamaron la atención o te impactaron, no solamente dentro de la cancha, sino en el entorno, dentro del equipo, del club y de la cultura y de la forma de competir tan diferente. Si tuvieras que contarle eso a entrenadores jóvenes, el hecho de ir afuera, pero principalmente a una liga tan diferente como la Liga Sudamericana, ¿cuáles serían las 2 o 3 o una cosa que más te llamó la atención, que son las cosas que no están en los libros, que no hay forma de aprenderlas si no las vives? Bueno, yo tuve la suerte y sí, la valentía. En aquel momento me decían que estaba loco, pero yo estuve 4 temporadas. Trabajé para la Federación Venezolana en Caracas, luego 2 años en Guayquerías en Margarita y en Trotamundos en Valencia. Tuve la suerte además de jugar la Liga de las Américas, con lo cual conocí el baloncesto colombiano en Colombia, jugaba en Brasil, Liga de las Américas en Argentina, es decir, Chile. Creo que lo mejor es ver otro baloncesto, otras culturas, ver otra forma de trabajar, de ver el básquet, aunque el baloncesto es universal, pero la forma de trabajar, de compañeros, etcétera, etcétera. Pero sí creo que hay algo que me centro en Venezuela. En Venezuela era impresionante el hambre que tenían de competir, de ganar. Quizá también por mucha necesidad, ¿no? Pero la liga allí era... el día a día era tremendo la manera de competir, es decir, allí no se hacían prisioneros, allí era a muerte, cada día era competir al máximo y sobre todo su superación, porque nosotros estamos acostumbrados a tener muchos mejores medios. Ellos sin medios son capaces de no quejarse, de autoexigirse y sacar un rendimiento tremendo a lo poco que tienen, ¿no? de medios. Lo duplican o lo triplican con esa pasión que tienen. Son ganadores, son competidores tremendos. Creo que para mí es lo más llamativo, ¿no? Luego la liga puede estar mejor o peor confeccionada o dirigida, ¿no? Pero para mí el jugador es competidor, es ganador. Y resulta que con pocos medios ellos son capaces de mejorar muchísimo, de crecer, ¿no? Dan mucha importancia, a mí me sorprendió, ¿no?
dan mucha importancia al trabajo físico, muchísima. Yo parecía que no, pero sí que es cierto que dentro de del déficit que había de entrenadores, de preparadores físicos, que allí están muy demandados en toda Sudamérica, creo que ellos sacan un rendimiento tremendo porque les encanta hacer pesas, trabajar físicamente, cuidan mucho su cuerpo. Es decir, en ese sentido creo que también me sorprendió bastante, ¿no? Y luego, bueno, un poco, es decir, estaba hablando, Alex antes hablaba de la alimentación, de la vida sana, tal. Allí lo pasan mal. Es decir, que fíjate todo lo que ellos tienen poco y son capaces de competir a un nivel tremendo, a un nivel tremendo. Bueno, es un poquito lo que más me sorprendía, ¿no? Me sorprendía. ¿Alguna pregunta más? Sí. No, yo quiero hacer un apunte, aparte de que el himno del Unicaja ayuda, ¿vale? Que es algo espectacular, pero de lo que él ha dicho, hablando de la construcción de grupo, y lo has dicho ahora, que Ivonne era el que proponía actividades, me sale, y quiero que luego Alex, a lo mejor como psicólogo, pues haga este apunte, que veo que vosotros diseñáis un equipo pensando en el valor del equipo, pero todas las partes tenéis sensibilidad en hacer cosas para seguir construyendo el equipo. Y yo creo que eso hace que esos equipos sean capaces de poder jugar a un nivel superior de la expectativa real. No sé si me he explicado bien. Sí. Y muchas veces me he encontrado en escenarios donde a veces era muy difícil poner encima de la mesa hacer una actividad, pues porque los entrenadores, la dinámica, vienes de 3 partidos y la experiencia me dice que siempre estas actividades van bien. No sé si a corto o medio plazo, ¿no? Pero que me quedo con la idea que un director deportivo valide en ese escenario, que Ivonne como primer entrenador también sea el que dinamice y que al final el valor que habéis transmitido de grupo es una consecuencia. Hombre, yo tengo la suerte de que tengo un presidente que viene del mundo del deporte, todos los conocéis, que ha sido exárbitro, pero a la vez ha sido gestor del deporte muchos años. Y es un hombre que entiende el deporte, le gusta el fútbol y era un gran aficionado al baloncesto. Entonces, él tiene claro cuáles son las parcelas, él ha hecho, aparte de todo lo que hemos hablado aquí a nivel de baloncesto, creo que él ha hecho una labor. En Málaga la gente estaba había una gran desafección con el equipo por los últimos años. Él ha hecho muchas cosas, celebrar los 30 años de Unicaja Mayoreal, que aquello en otros tiempos fue un tema de conflicto, él ha unido. Él ha retirado la camiseta de Carlos Cabezas, que era un tema que había pendiente. El pabellón se llenó, la gente encantadísima. Él ha nombrado embajadores, eso viene del fútbol, que la Liga de Fútbol tenía embajadores. Él ha nombrado embajadores a las leyendas nuestras como Bernie y Carlos. Bueno, yo creo que ha hecho una labor fantástica. Y después, pues bueno, pues tiene mucha confianza en mí. Yo he trabajado con él antes, trabajé con él en la Diputación. Y él empezó conmigo en deporte, después se fue de número 2 jefe de gabinete del presidente y me dio toda la confianza para llevar el área. Y aquí, bueno, pues yo le planteo, mira, creo que esto puede ser algo importante y él, tenemos la suerte de que es un hombre ahí. En otros clubes se mira mucho la economía, se piensa que eso no vale para nada porque no va a sumar. Bueno, el tener una persona así, la verdad que ayuda muchísimo. Por alusión, Alex. Hemos hablado de jugadores polivalentes, las tareas también son polivalentes. O sea, reivindicar un poco el entrenamiento integral. O sea, la preparación física también implica, ahora ya nadie hace preparación física pura, hace preparación física con balón, con jugadas, con toma de decisiones. O sea, las actividades tienen que ser integrales. El entrenamiento es integral. Ahí viene el trabajo colectivo, el equipo es capaz de plantear un ejercicio y este ejercicio estoy trabajando capacidades físicas, técnicas, tácticas, psicológicas y sociales. O sea, esa es la visión más importante, ¿no? Que la tarea desarrolla. O sea, podemos en algún momento parcelar las cosas,
pero el jugador funciona como un sistema global y un equipo igual, ¿no? Entonces, el entrenamiento integral es importante. En este caso, sé que la psicología deportiva aún no está consolidada como un ámbito, pero lo psicológico sigue siendo muy importante. No hay entrenador o equipo que no lo plantee. Hablabas del coaching. De hecho, el coaching son disciplinas de la psicología del deporte, ¿no? Por tanto, el mensaje, ¿no?, de sacarle el máximo partido a cualquier actividad, cualquier ejercicio, cualquier entrenamiento, ¿no? La tarea puede ser integral, ¿no? ¿Por qué? Pues porque conseguimos un poco que se trabaje en todas las áreas, ¿no? Entonces, en algún momento podemos priorizar una u otra, ¿no? Pero esta visión integral no la perdáis nunca. Una misma tarea nos puede servir para todos y eso es lo que nos puede llevar lejos. Evidentemente, detrás hay un trabajo en equipo que pienso que en estas jornadas no se va a ver. Esta mesa es un ejemplo, ¿no? Y ahí también tenemos también los compañeros. 9:30. Hemos cumplido. Pues nada, pues agradecemos a todos. Bravo.